Vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y claro está, este es el incremento número 185. Estamos viendo un tema sumamente interesante y ahora precisamente vamos a entrar a ver lo que sucede en el pueblo, pues con el pueblo de Israel cuando siguen las instrucciones divinas y cuando no las sigue. Aquí estamos hablando específicamente ahora de la pena capital. Que Dios le pide al pueblo que ellos ejecuten a aquellas personas que estén tratando de sacarlos para otro lugar, a adorar los dioses paganos. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a, primero que todo, a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y después de eso, pues, iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, fíjense, pues culminamos la clase anterior viendo estos versículos que se encuentran en los Hechos de los Apóstoles y que tienen que ver pues con el resumen que hace Esteban ante el Sanedrín, diciéndole pues que ellos asesinaron al Señor, básicamente. Ellos llevaron a cabo una tergiversación de la ley, básicamente, para llevar a cabo lo que hicieron ellos con el Señor. Pero el asunto es que aquí estamos viendo que a Esteban al final lo apedrean y ahora les dije que al comenzar la segunda clase íbamos a ver lo que esto nos ofrece a nosotros una pista, estos versículos, para saber por qué hizo nuestro Señor Jesucristo lo que hizo en los próximos versículos que les voy a dar de Juan 8. Usted no sé si se recuerdan de la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿okay? Y qué fue lo que dijo a los hombres que la trajeran. Recuérdense que la ley mosaica requiere 2 testigos mínimo, 2 o más. Y en el adulterio también se requieren 2 personas para cometer adulterio. Se requiere la mujer y el hombre. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿dónde está el hombre? Usted me atrevió a la mujer y el hombre, ¿dónde está? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay algo muy interesante. Históricamente, en el desarrollo del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que Jesús está en el medio de las festividades del templo. Y nosotros sabemos que como parte y parcela pues, de las actividades del templo, era que las mujeres se les daba un lugar en el templo, supuestamente algo así como un dormitorio para mujeres, y ese lugar estaba protegido. Las mujeres dormían ahí porque las actividades se llevaban varios días. Pero en realidad pues no estaba siendo tan protegido como aparentemente lo decían. Y Jesús sabía eso y por eso pues les deja saber que ellos habían sorprendido a la mujer. Pero ¿dónde está el hombre? Ustedes la sorprendieron y ¿por qué no trajeron al hombre también? Y claro está, el asunto es que Jesús se rehúsa a ser engañado por estos fariseos para que él dictara la pena capital, porque si lo hacía violaba el protocolo. Entonces este asunto de cuando ustedes ven al Señor Jesucristo escribiendo con el dedo en el piso sobre la arena, tiene que ver con algo muy especial. Si hoy en día la pena capital se hiciera de la manera que se hacía en las épocas de la Biblia, entonces francamente muy pocas personas morirían. Porque en la pena capital que se usaba en aquellas épocas, esos 2 testigos eran esenciales. Y no habían testigos de un crimen. ¿Cuántas veces están 2 testigos de un crimen? ¿Se dan cuenta? Eso era muy difícil comprobarlo. Hoy en día sí, por el asunto pues, del DNA o ADN, que te lo ponen en el microscopio, o si hay una violación, pueden ir al semen, lo pueden investigar y saben que ese semen pertenece a una persona. O sea que es fácil, pero no en esa época. Y tenemos que ver las cosas de acuerdo pues en la época que fueron descritos. Entonces, no pudieran ser condenadas las personas porque simplemente era una evidencia circunstancial, no habían los testigos necesarios. En otras palabras, entonces, si ustedes se ponen a pensar en el asunto, ¿cuántos testigos existen en un homicidio? Pues generalmente el homicidio se hace secreto, separado de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esa era la protección que ellos tenían. No es que Dios tenía un acercamiento casual o permisivo entonces con el asunto de la pena capital, sino al contrario, era muy cuidadoso. Entonces, veamos el relato histórico y para eso vamos a ir a Juan 8, del 1 al 11, y ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo nuestro Señor. Dice, pero Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y decían esto pues probándolo para saber de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó con el dedo y escribía en la tierra. Fíjense qué interesante porque ustedes es muy posible que hayan escuchado una serie de versiones acerca de este versículo. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, pero al oír esto, pues se fueron retirando uno por uno, comenzando por los de mayor edad, y no dejaron a la mujer, no sé si tengo todo el recuento ahí. Ok, ahí está la segunda parte. Pero comenzaron a preguntarle el que tenga la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra, pero al oír esto, ellos estos se fueron retirando uno por uno, comenzando con los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. ¿Okay? Fíjense que esto se trata de la aplicación de la ley mosaica. Recuérdense que la ley estaba en las manos de los saduceos y de los fariseos. ¿Okay? Muy importante. Y ellos eran los que determinaban pues si la persona era culpable o inocente. Aquí estamos hablando de que bajo la ley mosaica, esta persona, esta mujer, es inocente. ¿Me explico? Porque no tenía testigos. Se requieren 2 o más testigos. Que lo haya hecho o no lo haya hecho es un asunto. Pero la ley, el protocolo de la ley exigía a 2 testigos. Y de esa manera querían atrapar al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo era culpable. Pero él tampoco es la culpa. Él no la va a culpar a ella bajo la ley mosaica porque no hay testigos. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que él está pasando por alto la fornicación de la mujer, ni está pasando por algo, nada de eso, sino que él no va a dictar sentencia legal sin los 2 testigos que exige la ley mosaica. Y otra cosa muy interesante era que los mismos fariseos, los saduceos, los escribas, de noche iban a los prostíbulos. Y sí, y todavía lo hacen, o sea, todo el mundo, o sea, eso es sabido, o sea que es hipocresía. Porque es como decir, yo no tengo naturaleza pecaminosa. Todo el mundo tiene naturaleza pecaminosa, todo el mundo tiene necesidades. Irónicamente, entonces, como pueden ver, la pena capital era muy, pero muy limitada bajo la ley mosaica. Y de eso se trata el recuento. Ese es el recuento que está ahí. No se trata del perdón y de la misericordia, sino que basado en la ley, él no podía adjudicar culpabilidad a la mujer. ¿Por qué? Porque no tenían... Por eso hizo la pregunta. Él sabía que esa gente se iba a ir, o sea, nadie iba a ser testigo. Ahí se fueron todos los testigos, nadie la traía. Entonces, muchas personas dicen, caray, en el Antiguo Testamento mataban a las personas utilizando la ley mosaica. Pero no, cuando utilizabas el protocolo, en realidad muy pocas personas morían bajo la ley mosaica, bajo la pena capital. Muy pocas personas, porque no existían los testigos. Hoy en día es más eficaz la ley en lo que concierne a las pruebas de culpabilidad, debido a pues, que entramos en el área microscópica, en la cual pues no hay escape. Y las huellas dactilares, eso no existía en el Antiguo Testamento. Hoy en día con las huellas dactilares te capta con la saliva, con el semen, con un pedazo de piel, un pelo, sí, con cualquier cosa. Ellos pueden saber de quién, si estabas o no estabas ahí, y después tú tienes que explicar, tú dijiste que no estabas ahí y resulta que aquí hay algo tuyo, ¿cómo llegó eso aquí? Bueno, ¿sí se dan cuenta? O sea que es muy hoy en día hay más avenidas y más herramientas para comprobarlo. Pues bien, ahora prosigamos en el versículo 11. Finalmente, después de lo que sucede en Deuteronomio 13, el Deuteronomio 11 dice lo siguiente. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Aquí el asunto es que cuando él le está pidiendo esto, que parece tan difícil y tan duro, de que si una persona en tu familia te dice vamos a adorar a otros dioses, es tan difícil y tan duro si nosotros lo vemos de un punto de vista. Pero si lo ves desde el punto de vista divino, te vas a dar cuenta de que aquí hay un problema grave. Es lo mismo que ocurre en tu cuerpo, por ejemplo.
Cuando comienzan a salir las células cancerosas en tu cuerpo, esas comienzan a expandirse por todo el cuerpo así de rápido. Y si tú no extirpas ese cáncer o lo eliminas químicamente, ese cáncer te va a consumir y te va a matar. Entonces, es preferible quitar un tejido, ¿verdad? A veces los tejidos ya están dentro de los órganos vitales, de las vísceras, y hay que sacar parte de ese tejido porque si no, te fuiste, se metastiza y se acabó el asunto. Entonces, no es tan trágico el asunto cuando te das cuenta de que esto es algo que va a destruir a la nación de Dios. Dios quería una nación separada del paganismo, 100% separada, porque era el lugar donde estaba la palabra de Dios, que es santa, es separada, es la verdad absoluta, con la cual hay prosperidad absoluta. Pero cuando comienzas a ponerle de otras religiones al asunto, entonces ¿qué haces? A través del sincretismo acabas con la verdad. Porque 1% de mentira en la verdad hace que todo sea mentira, porque ya tiene otra premisa. Ya a través de la tesis, la antítesis y la síntesis, ya cambiaste la verdad. Ya las cosas se echó abajo. Entonces él no quería que eso existiera y por eso era tan fuerte la advertencia que él hacía y tan fuerte la ley que se tenía que llevar a cabo. Entonces tenemos un motivo por el cual esto era así y eso lo tenía que eliminar. Ahora, me parece muy posible, si ustedes piensan en esto, siguiendo lo que es la ley mosaica, que tenía tiempo de disuadir la persona que había oído ese asunto de vamos a servir a otros dioses de una persona querida. ¿Okay? En otras palabras, viene tu ser amado y te dice vamos a servir a otros dioses, vamos acá y que eso es un fiestón, porque pues, generalmente estas otras entidades era un fiestón, no era solamente vamos para hacerlo, no, eso es un centro pagano donde hay unas mujeres increíbles, ¿okay? Aquí están los jóvenes que están escuchando la información o viceversa. Entonces, bueno, entonces son mentiras. ¿Qué va a hacer? Lo que uno hace es divertirte, ¿verdad? La persona que conoce la palabra de Dios podía escuchar eso y podía disuadir a la persona que le estaba diciendo eso. Pero de acuerdo a la ley mosaica, ¿qué tenía que ocurrir? Otra persona más lo tenía que oír. Si otra persona más lo oía, esa persona moría. Pero una sola persona no era suficiente. ¿Sí me explico? Tú no podías levantarte y matar a una persona porque se está hablando de la pena capital. Que esta persona me dijo eso y le quité la cabeza. No, señor, pues entonces tú eres culpable de homicidio porque ¿cómo vas a comprobar tú que ella te dijo eso? ¿Sí me explico? O sea que tenía que pasar por un proceso jurídico y había que tener suficiente información. O sea que en esa época puede ser un asunto público y no como el día de hoy. Lo que les trato de decir es que hay un elemento disuasorio en ese tipo de pena capital que él estaba pidiendo. Y pues aparentemente no encontramos el día de hoy lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los protocolos del Antiguo Testamento y del día de hoy? Bueno, que en esa época era un asunto público en frente de todas las personas y claro está, era rápido. Pero el día de hoy el asunto de la pena capital se puede demorar años y años y años. Precisamente estaba viendo un programa por la televisión de este señor que mató como a unas, de las que encontraron fueron 6 mujeres. Era un señor muy bien parecido, pareció un tipo bien, a las mujeres las atraía porque eran mujeres de pocos recursos y que tenían problemas. Y no, bueno, no te preocupes, yo soy un buen samaritano, ven a mi casa, yo te atiendo hasta que tú te puedas reincorporar. Pues total que se las traía, abusaba de ellos sexualmente y después las mataba a martillazos. Y después de eso la metía en barriles. ¿Okay? Bueno, resulta que encontraron todo lo que este señor había hecho, lo hizo en 2 estados diferentes. Y encontraron los cadáveres en los barriles, porque él no se salió de ellos. Entonces, encontraron 5 cadáveres ya putrefactos, pero a través después porque eran años, habían pasado 7, 8, 10, 12 años entre cada muerte. Y ya el hombre era un experto en el asunto. Bueno, resulta que lo juzgan en un estado, en Oklahoma, y en el otro estado, y resulta que en Oklahoma le dan la pena de muerte. Pero en el otro estado le hacen ya como le habían dado pena de muerte aquí, le hacen un canjeo, como hacen ellos, pues dice, bueno, tú te nombras culpable para no pasar por todo el proceso, que cuesta mucho dinero, y te damos cadena perpetua. Bueno, cadena perpetua, pero si aquí ya está condenado, ¿verdad? Entonces, bajo la jurisprudencia de este lado, pues muerto. Pero no, resulta que aquí en este lugar que lo condena,
Es el lugar que tiene una apelación, un proceso de apelación tremendo. El hombre lleva ya 25 años en la cárcel y todavía está apelando la pena capital, que cuesta millones de dólares hacerlo, pero todavía está vivo. Esa persona, de acuerdo a la ley mosaica, debe morir instantáneamente. ¿Y cómo? A martillazos. Tú te moriste a martillazos, ¿no? O sea, tú mataste, hermano, ojo por ojo, diente por diente, de la manera que lo hiciste, te lo van a hacer a ti. Correcto. Entonces, pero, claro está, la pena capital. Mientras tanto, esta persona le cuesta al país 60.000, 70.000 dólares al año para mantenerlo vivo en la apelación, en el lugar especial, con los guardias. Claro está, no, se muere por la pena capital, pero no por una enfermedad. Porque si le da una enfermedad hay que cuidarlo, hay que tratarlo, hay que mandarle al abogado, hay que cuidarle los dientes, o sea, todo, esa persona vive, pero imagínense. O sea que es muy difícil. En la época César no había tal cosa. Culpable fuera y moría, punto, lo apedraba. Entonces, o sea que no hay una justicia rápida el día de hoy, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y favorece pues a las personas que tengan suficientes recursos para pagar abogados buenos para mantener la cosa bien. Entonces, eso no se parece en nada con lo que está sucediendo aquí en el texto bíblico. Finalmente, en la última sección, pues hablamos de los versículos 12 y 18 del capítulo 13 de Deuteronomio. Tiene que ver con la aplicación en las comunidades locales. Y el versículo 12 dice lo siguiente. El versículo 12 nos dice, si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar. Aquí está algo interesante porque ¿por qué creen ustedes que dice que el Señor tu Dios te da? O sea, le está recordando al pueblo de que mira, aquí yo soy el que te he dado a esta ciudad. Y antes de darte, hemos expulsado a estas personas que practicaban lo mismo que tú vas a querer practicar ahora. Porque lo que pasa es que la gente se olvida. Entonces ahora estamos hablando acerca de las ciudades que posteriormente llegan a ser apóstatas. Pero entonces a las ciudades se les describe como aquellas que el Señor te da. Y aquí está hablando acerca del presente, pues es un participio. Dios les está dando a estas ciudades y aquí pueden apreciar pues el sabor de la gracia de Dios. Dios les está dando a estas ciudades y ustedes escucharon lo que está ocurriendo pues en una de las ciudades que Dios les dio. Ahora, así como Él le da ciudades a estas personas, créanme que Dios es el que te da. Lo que tú tienes, comenzando con la capacidad de poder trabajar, Dios te lo da. Ya eso lo tenía separado para ti. ¿Okay? Así de simple. Y lo que pasa es que cuando tú ves esto y sabes de qué se trata, le vas a dar las gracias a Dios Todopoderoso. Le vas a dar las gracias. Él quiere que tú lo mires a Él, que no mires las cosas materiales. Y cuando comienzas a ver las cosas materiales, te vas a quitar del camino divino y vas a empezar de una forma muy sutil en el paganismo, buscando las cosas que te dan el placer en la vida y que te dan la tranquilidad de la vida. O sea, poco a poco te vas separando y ahí es donde viene el problema. Es muy sutil. Recuérdense que el ataque para el creyente que está creciendo es muy sutil. Tienen que estar con los ojos muy abiertos para poder capturar el problema. Entonces, en Deuteronomio 13 dice, han salido hombres indignos en medio de ti y han seducido a los habitantes de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no han conocido. O sea que, ¿cómo comenzó el discurso que él hace aquí? Comienza con la familia. Si un padre, si tu hermano, si tu primo te dice, a esa persona te la llevas, ¿verdad? Vas a justiciarla, vas a llevarla al frente de un juez, básicamente. O sea que ahí el juez sabe qué es lo que tiene que hacer, pero uno solo no es suficiente. O sea, el caso despedido. Entonces, pero ahora esto ya comenzó a metastizarse por todas las ciudades. ¿Se dan cuenta? Entonces viene el derrumbe de las ciudades de Dios. En esa ocasión no tenemos esa la relación íntima pues de dos personas o de una familia. Ahora lo que tenemos es una ciudad entera que ha sido contaminada por unos cuantos. O sea que el cáncer ha crecido. A la final el cáncer mata. Entonces de paso, ¿qué es lo que esto nos enseña? Porque esto tiene cosas muy interesantes para nosotros, enseñanzas que son verdaderamente profundas. Nos enseña que con solo unos cuantas personas se puede echar a perder toda una población. Unas cuantas personas, tienen que comenzar de un lugar. O sea, no se requieren muchas personas para iniciar el proceso. Toda una ciudad puede ser arruinada espiritualmente por unos cuantos. Lo mismo pasa con las epidemias. La epidemia comienza en un foco, tiene un foco principal y de ahí comienza a extenderse, ¿verdad? Y si tú no eliminas el foco principal, pues viene el problema. Entonces, la palabra indignos que estamos viendo aquí proviene de la palabra hebrea hijos de la perversión. Esa es la palabra. Significa que estos hombres no sirven para nada. O sea, son parecidos pues a las pandillas callejeras del día de hoy que se dedican solamente a destruir. Entonces, en el versículo 14 nos dice,
entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad y se comprueba que así que se ha hecho tal abominación en medio de ti, fíjense lo que le está diciendo al pueblo, nos da a saber este versículo acerca del protocolo de la pena capital, es que esto tiene que ser escudriñado fuertemente porque resulta que esto acarrea la pena capital. ¿Me cuenta? Entonces tienes que inquirir, buscar y preguntar. Ahí hay tres preguntas que aparentemente dicen lo mismo, porque son sinónimos, pero cada una tiene una connotación diferente. Entonces, esto es lo que nos lleva a saber, pues, lo que nos hace saber es algo acerca del protocolo de la pena capital. ¿Qué es lo que controla el versículo 14? Bueno, controla el hecho de que si la ciudad A no le cae bien la ciudad B, e inventan algo para dañar la ciudad B, hay que chequear bien el asunto, hay que investigar si lo que se dice acerca de la ciudad B es correcto o verdadero. O sea que no se trata de ir deprisa a un veredicto de culpable, tiene que haber una investigación, porque esto acarrea una pena muy fuerte. Y si es verdad, pues, dice después, y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, entonces vas a tomar papeles en el asunto o asuntos en el papel. Papeles en el asunto, ¿verdad? Vas a tomar acción. Y en el versículo 15, cartas en el asunto. ¿Cómo es que se dice? ¿Cuál es el dicho? Papeles en el asunto. Bueno. Entonces fíjense lo que dice Deuteronomio 13:15. Dice, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de la ciudad. Filo de espada no era la pena capital normal, ¿verdad? Pero sí hablaba de la pena capital. Eso lo vemos en Romanos. La espada no está ahí simplemente para resplandecer, sino está hablando de la pena capital. O sea que el filo de espada es la pena capital. Fíjese, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella, y también su ganado a filo de espada. ¿Oyeron eso? Eso es algo muy increíble, que no solamente lo que son las personas, o sea, la ciudad entera cae por este tipo de cosas, y también caen a filo de espada. Está hablando acerca de ciudades israelitas, ¿verdad? Con los hijos de Israel. Está hablando de Israel, no está hablando de gente foránea, está hablando de Israel. Ahora recuerden, ustedes se pueden dar cuenta de que el protocolo que se desarrolla en el versículo 15, y no sé si puedan equiparar lo que tenemos aquí con algo que hemos leído anteriormente, pero estamos hablando de que el pueblo de Canaán era lo que hacía, y ellos también tenían que pagar de la misma manera. Entonces en Deuteronomio 13:16, fíjense lo que dice. Entonces amontonarás todo su botín en medio de tu plaza, después que los mates, ¿verdad? Los matas, los destruyes, matas su ganado, todo. Amontarás todo su botín de en medio de su plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios. ¿Okay? O sea que esa es una ofrenda por el pecado y tenía que ser destruido. Y será montón de ruinas para siempre, nunca será reconstruida. Ese es el lugar de la ruina donde ocurrió. Entonces, después de esto, nosotros vemos en Deuteronomio 13:17 que dice, y nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano. O sea que todo eso que se quemó, yo sé que cuando tú quemas algo quedan metales, y generalmente los metales que son la plata, el cobre, el oro, cosas semejantes. Para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique tal como juró a tus padres. Entonces aquí hay un vínculo maravilloso que hace el Señor con la promesa divina que ha hecho a Israel. Y esto nos lleva al monte Gerizim y Tubal, ¿okay? Porque ahí están las bendiciones en Gerizim y las maldiciones en Ebal. Entonces, ¿por qué se supone que cuando la ciudad era destruida ellos no podían usar el botín? ¿Okay? Uno dice, bueno, el botín, ahí va a quedar una cantidad de cosas impresionantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto impide? Bueno, la Biblia ha sido escrita para la raza humana caída, que es la que rescata. Una vez que el Señor Jesucristo te rescata, entonces va rescatando tu mente paulatinamente de la incursión que ha hecho el sistema cósmico en tu corazón. En otras palabras, de la programación que has recibido en tu corazón del sistema cósmico. Y la palabra de Dios va extirpando poco a poco
o eliminando los pensamientos que provienen del sistema cósmico y los canjea, los cambia por los pensamientos de la palabra de Dios. Y de esa manera pues comienza a guiar tu vida a través de la verdad. Entonces la Biblia ha sido escrita para la raza humana caída con esa intención. Y si esta fuera una ciudad acaudalada y estas ciudades, unas ciudades pobres, y si creen en la teoría igualitaria, entonces van a querer redistribuir las riquezas del botín, porque no les parece injusto tener una economía de desigualdades al día de hoy. Eso es lo que propone el día de hoy el comunismo, que nosotros todos somos iguales y no puede haber millonarios sacando los recursos del planeta para lucrarse a sí mismos. Ladrones, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, los ponen como las personas peores que hay. Al contrario, esa persona fue la que utilizó su mente, su talento, su maquinaria, todo lo que tenía para dar trabajo, y para sacar eso se tiene que lucrar. O sea, y eso es bíblico. O sea, tú eres el fruto de tu trabajo lo tienes que devengar. Entonces, y eso, claro está, a todo el pueblo también lo mejora. Entonces, ven lo que aquí dice, pues, eso es lo que piensa la mayor parte de las personas al día de hoy. Distribuyamos las riquezas. O sea que nosotros inventamos algo, vamos hasta esa ciudad, la destruimos y nos quedamos con todo el botín. Pero el asunto es que eso no funciona de esa manera. O sea, funciona con el comunismo, que eso es lo que hace el comunismo, el totalitarismo, que llega y le quita a todas las personas que han producido por todo el tiempo y ahora es del Estado todo. Le pertenece al pueblo, esa es la palabra que utilizan ellos, le pertenece al pueblo, ellos son el pueblo, ellos son los que tienen todo. Entonces, pero suena muy bonito. Y de nuevo el asunto es, claro, está controlado en la Biblia. Estas no son simplemente historietas, lo que estamos viendo aquí. El funcionamiento de los protocolos tiene que ver con la sabiduría divina. Dios es el que los implementa y Dios es el que los aplica. Entonces, ¿qué otra cosa podemos notar? Pueden ver que el paralelo de cómo son tratadas estas ciudades y cómo eran tratadas las ciudades cananeas. Igual, las ciudades cananeas eran tratadas de la misma manera que Dios está tratando al pueblo de Israel. Entonces, ahora, si esto es una guerra santa, la guerra santa que se libraba en contra de los cananeos, esa guerra también está siendo librada en contra del pueblo israelita. Fíjense en esto porque esto es importantísimo, porque la guerra santa que proponen los musulmanes es solamente para ellos y cobrar y recibir, pero no, Dios está por igual, la justicia para todo. Entonces, ¿es la guerra santa una guerra racial? No, de ninguna manera, no tiene que ver con la raza, que yo soy judío y tú eres gentil y te vamos a ayudar. No, señor, es para todos por igual. Y esto es lo que lo permite saber, o sea que hay justicia. El tema de la guerra santa es la ética, señoras y señores, lo que produce la epistemología y abajo de eso pues la metafísica. Eso es lo que produce la ética y él está tratando, no solamente con la parte de arriba, pues ese es el resultado, sino que está indagando a qué fue lo que causó todo eso. Entonces, ese es el meollo del asunto. O sea que cuando los israelitas apostataban de la fe, caían en la misma categoría que caían los cananeos. Nosotros el día de hoy también. Es más, la persona que llega a creer y se echa atrás después, esa persona, como dice la Biblia, ahora va a ser peor que antes, porque ahora se olvida sabiendo la verdad, habiendo sido iluminado, ahora se echa para atrás. Porque en los últimos versículos de este pasaje que nosotros tenemos aquí dice, ¿para qué? O sea que aquí hay una cláusula de propósito. La cláusula de propósito es para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique tal como juró a tus padres. Regresa ¿a qué? Al documento histórico de los pactos con Israel. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Motivar que le dijo al Señor, si tú no haces mi voluntad, te voy a destruir. Y te voy a destruir por etapas, por etapas. Las cosas van de mal en peor, hasta que te voy a sacar, te voy a matar, siempre va a quedar un remanente, pero el resto del remanente va a ser esparcido por todos lados, por toda la faz de la tierra. O sea que no es algo nuevo. Dios se lo ha dicho. Ahora, si tú haces mi voluntad y te pegas a mí, te voy a bendecir desde que te levantas hasta que te acuestas, de noche, te voy a proteger, te voy a dar todo lo que vale la pena. O sea, señoras y señores, ¿quién es el que pide las maldiciones? El mismo pueblo.
La misma persona que se retira de Dios cuando Dios es la verdad absoluta y te está diciendo las cosas como son, que diga, no, a mí eso no me interesa, yo lo pasé por... Te va a asesinar a construir la Torre de Babel, te va a ser parte del sistema cósmico de Satanás, en otras palabras. O sea que crees más lo que Satanás te dice que lo que te dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea que se echa a perder, pues, destruye el sistema divino de bendición cuando una nación acepta este tipo de cosas. Cuando acepta el paganismo, se autodestruye. Y él no puede bendecir a la nación porque la maquinaria de bendición está llena de arena. O sea, en su engranaje, visualízalo de esa manera. Si le tiras arena a un engranaje, le tiras suficiente, no puede. Si el engranaje está lleno de arena, no puede engranar. O sea, echa a perder. O sea que tiene que escuchar, lo primero que tiene que hacer es echar la arena afuera, y eso lo hace escuchando la palabra de Dios, y lo hace eliminando esa apostasía, aplicando la palabra de Dios. O sea que no era un asunto arbitrario. Cuando Dios le dice a esta gente, mátala. Por eso es un cáncer. Este cáncer no podemos dejarlo vivo porque este cáncer destruye todo. En los Estados Unidos tenemos varios cánceres. La ideología del género es un cáncer. El asunto de la obligación de tener un sistema de medicina, o sea, de hospitalización global, eso no es bíblico, señoras y señores. Si uno dice, bueno, pero a mí me ha ayudado mucho. Que te ayude mucho no quiere decir que sea bueno. ¿Me explico? Que a ti te conviene, porque eso es lo que pasa con la democracia, que la democracia, por eso lo hacen, porque, bueno, a mí no me importa lo demás, si yo no le importa lo demás, a mí mientras a mí me den, yo estoy feliz. Y ahí viene abajo todo, porque estás haciendo lo que no es correcto. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente y lo hacemos pues con la palabra de Dios cuando reconoces de qué se trata esos anzuelos con esa carnada que ellos te ponen, no le haces caso, no te la comes. ¿Sí? Que el pescado lo agarra por la boca, ¿por qué? Porque está buscando la comida que está en el anzuelo. ¿Okay? La comida está muy buena, es muy bonita, pero una vez que la agarras, ¡pa!, sientes el jalón y hasta ahí llegaste. Porque ya tú eres preso, ya tú eres esclavo. Y Dios no quiere que eso sucediera con su pueblo. Entonces nosotros caminamos por medio de principios. Esos principios son importantísimos para el bienestar de la nación. Entonces, en Deuteronomio 13, 18, que me parece que es el que termina pues esta sección del capítulo 13, porque escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. ¿Qué es justo? Lo que es justo es obedecer a la palabra de Dios. Eso es lo que es justo. Fíjense, dice, porque escuchas la voz del Señor tu Dios. Entonces, el Señor tu Dios les prometió a los padres que Él esto es lo que iba a hacer. Y lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir ya cuando lleguemos al milenio. El pueblo de Israel, cuando esté rodeado, cuando ellos se regresen a Él y echen afuera todo y lo vean al que traspasaron, también lo va a hacer con ellos y lo va a establecer como la nación preeminente de la faz de la tierra. Entonces, porque escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo delante de los ojos del Señor tu Dios. Entonces, ese es el último versículo que cierra el capítulo 13, pues nos deja saber lo difícil que es guardar esos mandamientos, pero la importancia que tiene porque nos enseña que la apostasía es un cáncer, y ese cáncer destruye. Ese cáncer es parte de lo que utiliza Satanás en su sistema para robar, matar y destruir. ¿Cómo lo destruye? Con lo que piensas, con lo que mantienes acá arriba, te destruye. Entonces, o sea que todo el capítulo 13, comenzando por lo menos con el versículo 6, que da dos secciones. Emocionalmente nos damos cuenta que una sección es extremadamente difícil debido pues a la proximidad, el nexo sanguíneo o el nexo amoroso o el nexo pues entrañable que tienen entre las personas, de las relaciones. Y es más difícil mantener la palabra de Dios cuando se llega a tener esa relación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega a ser antagónica a las relaciones, en ese sentido. Y Dios entiende eso, que es difícil para la persona tomar ese papel, pero de todas maneras lo da. Y eso nos ofrece un argumento en contra de la presión de los contemporáneos también. Recuérdense que si nosotros tenemos hijos jóvenes, estas jóvenes existe una presión de los contemporáneos tremenda. Y si ustedes quieren encontrar un pasaje que habla acerca de cómo manejar el asunto de la presión de los contemporáneos, pues aquí está. Este es el versículo.
Dios está diciendo que es difícil, esto es algo como matar a tu esposa, es como matar a tu hijo, es poder estar en contra de un ser querido para mantenerse firme a favor de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, en contra de los amigos que son muy entrañables para nosotros. O sea que es difícil. Esto es un asunto entonces, esto aquí es un asunto muy difícil, pero ¿qué es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Dios nos dice que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Guarda mis mandamientos. Cuando nosotros ponemos pues la capacidad humana de pensar, porque si nosotros, pues mientras más inteligente la persona, más raciocinio utiliza. Va a raciocinar todo. Va a poner todo y le va a dar la vuelta a todo. El Señor te dice, lo que tienes que hacer es, sigue mi palabra. La persona que raciocina, bueno, dice, la palabra que me está diciendo no es lo que me está diciendo porque tiene otras cosas que lo acompañan. O sea, la persona que está en eso siempre le va a poner un pero al asunto y no va a hacer las cosas como tiene que hacer. O sea, se demora más tiempo en llegar a la conclusión divina. Pero, de todas maneras, no te puedes escapar de lo que te está diciendo el Señor. Guarda mis mandamientos y eso es lo que yo, el Señor tu Dios, quiero que hagas. Entonces, para concluir, entonces simplemente les quiero reiterar la aplicación a la santificación en nuestra vida personal, porque Dios nos llama a nosotros a ser separados del mundo y separados hacia Dios. Ahora, no es que nos convirtamos en ermitaños o ermitas, que no, Él no está diciendo eso porque nosotros vivimos en el mundo, nos comunicamos con personas en este mundo, etcétera, pero lo que nosotros le tenemos que deber a esas personas es el Evangelio, y tratar bien a las personas con armonía, o sea, con educación, no maltratarlos, no pensar que nosotros somos mayores que ellos, ni mucho menos. No, los trata bien, simplemente que relaciones íntimas con estas personas no vas a tener, porque estas personas están en el sistema pagano. Estos sistemas están amando a gente, están adorando a cosas del mundo en vez de adorar al Creador. Y muchos son antagónicos a la palabra de Dios, o sea que peor. Pero sí le debemos el Evangelio. Si lo quiere, lo toma, y si no, lo deja. Pero de todas maneras se lo damos. Entonces, aquí vemos que después de lo que hemos visto, ya le dimos un vistazo interno a la batalla espiritual que nosotros libramos en nuestros corazones. En la dispensación de la iglesia, el Espíritu Santo mora en nosotros, asunto que no existía en el Antiguo Testamento, y ese es el motivo por el cual esto sucede, o el motivo por el cual esto sucede se debe a que nosotros tenemos un lugar de reunión. Recuerden esa palabra, el lugar de reunión del Señor con nosotros. Así como ellos tenían ese lugar de reunión en el Antiguo Testamento, en Israel, ellos tenían un lugar geográfico, físico de reunión. Ahora, yo no quiero que ustedes confundan esto, claro está, con lo que concierne a la omnipresencia de Dios. Nosotros tenemos un lugar en que nosotros podemos tener un lugar de reunión. Ese lugar de reunión está en nuestro corazón. Por eso es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Porque si estamos en pecado, sí vamos a tener al Espíritu, pero no se va a comunicar con nosotros. Dios no se comunica con nosotros, no podemos entender su palabra. Entonces aquí no estamos hablando acerca de la omnipresencia de Dios. Yo creo que piensen por un momento acerca del jardín del Edén y cómo Dios caminaba, pues ya hablaba con Adán y con Eva en la tarde, en el atardecer, y hablaba físicamente con ellos en el jardín. Entonces, pero cuando Dios no caminaba y hablaba físicamente con ellos en el jardín, ¿no estaba Dios ahí con ellos también? La respuesta es claro que sí, ahí estaba Él con ellos, porque Dios es omnipresente. Pero también es verdad que ellos no están manteniendo una conversación o una relación personal con Él en esos momentos, en que ellos están solos y el Señor está ahí porque está en todos lados, pero no está comunicándose con ellos. El asunto es que Dios es el que escoge el tiempo, el lugar donde Él se va a comunicar con nosotros, tener esa relación personal. Ya nosotros sabemos que hoy en día eso ocurre por medio de la palabra de Dios. Yo también les he dicho que tú puedes tener sueños, especialmente si te has confesado, si estás libre de pecados y antes de dormirte confesaste tus pecados, generalmente le damos gracias a Dios al final del día. Gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que me has dado, por la salud, por mi familia, por esto, por aquello, ¿verdad? Pues puedes tener sueños que son singulares, tienen que ver con tu estado anímico, ¿verdad? Y tienen que ver que en tu corazón, cuando el cerebro está en ese estado de tranquilidad, tú puedes tener sueños que son hilvanados en tu corazón por medio de la palabra de Dios. No es que Dios te esté hablando audiblemente, sino que tú puedes
unir la palabra de Dios. Estás utilizando los diferentes versículos bíblicos que has aprendido, los conceptos bíblicos, etcétera, y puedes formular una imagen dentro de tu sueño. ¿Okay? Y a veces son muy reveladores para ti porque te das cuenta que hay algo maravilloso en todo esto, pero no es que Dios esté hablando físicamente. Eso es lo que quiero exponerles, que Dios no se está levantando y te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Párate, ya haz esto y esto. No, Señor. Pero sí puedes tener sueños que son muy extraordinarios. Son sueños extraordinarios, provienen de tu corazón y tu corazón está lleno de la palabra de Dios y eso permite que tú veas ciertas cosas. Bueno, entonces, pero no es revelación divina. No se va de la Biblia, en otras palabras. No vas a inventar una nueva religión. ¿Me explico? O sea que eso es muy importante, pero no era como existía en el Antiguo Testamento, que Dios sí le hablaba a los profetas a través de sueños y sí le daba información a los profetas a través de los sueños. Eso no es lo que estoy hablando. Pero entonces, en el transcurso de la edad de la iglesia, el Espíritu Santo mora a cada creyente. Ahora el lugar de reunión ya no es un lugar físico sobre el monte Sión en Israel, ahora es en nuestro corazón. Por eso es tan imperativo que nosotros estemos llenos del Espíritu. Pues bien, entonces si ese es el caso, y así es, entonces los protocolos, y se los voy a dar, son pasajes que se encuentran en Primera de Juan y otros lugares. Todos ellos enfatizan nuestra limpieza. Y rápidamente vamos a ver el capítulo 1 de Primera de Juan 1:5 al capítulo 2:1. Ahí Juan está hablando acerca de la comunión con el Padre y ahí se encuentra todo un pasaje que habla acerca de por qué tú no puedes tener comunión con el Padre a pesar de que el lugar de reunión está en tu corazón. Dios no habla con nosotros si no hemos confesado nuestros pecados. O sea que esto, a veces, yo sé que a mí me han hecho preguntas acerca de la confesión, ¿por qué tenemos que confesar a cada rato? Pero es imperativo, pues Dios es espíritu, nosotros tenemos arrugada la reunión en nuestro corazón y para poder escuchar, para poder que la palabra de Dios nos sane y a nosotros nos vista, pues tenemos que estar en confesión. Entonces, para culminar la clase de hoy, pues permítame leerle esto y la semana que viene lo vamos a abordar de nuevo porque de ahí vamos a partir para dar el incremento. Aquí nos dice Primera de Juan 1, del 1 al 2:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, aquí está Juan que caminó con el Señor y les está diciendo estas cosas, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y les anunciamos la vida eterna. Él está hablando, Jesucristo es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Él está hablando de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Claro, el Hijo estaba en la eternidad con el Padre antes del tiempo y del espacio y la materia y ahora se manifiesta. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Sí? Entre los santos hay comunión, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es el quinto piso del corazón edificado. Tienes un gozo, una felicidad que no te la quita nadie, porque es encapsulada en la palabra de Dios. O sea que no importa lo que te pase, no importa si tienes una enfermedad de estas críticas finales, o que tengas un accidente, o que te haga muy bonito, que toda la felicidad tuya es igual, porque sabes que estás en el plan y al final vas a estar con tu Señor, y que el tiempo que tienes aquí en la faz de la tierra es sumamente pequeño. Entonces, y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, el sistema cósmico no tiene que ver nada con el Señor. Entonces, después dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea, en el sistema cósmico de Satanás, porque no hemos confesado nuestros pecados, mentimos y no practicamos la verdad. Tú practicas la verdad. ¿Cómo puedes practicar la verdad? En el espíritu, el hombre espiritual tiene que estar activado. Entonces, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, en la plenitud del Espíritu Santo, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto, el reconocimiento de que nosotros tenemos el pecado, lo que comienza a hacer es, comienza a socavar la arrogancia, que es lo que Satanás tiene como materia de edificación. ¿Okay? Él edifica con la arrogancia. Y la arrogancia produce odio. Pero esto lo que hace es la diferencia entre quién, el creador y la criatura.
Yo no me puedo dar ínfulas porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros somos pecadores. Aún todos los políticos mundiales, los que están en los mejores lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, respeto al que respeto, cuidado al que cuidado, todo eso lo tenemos nosotros. Pero nosotros sabemos cómo funciona el hombre y a quién lideran y por qué lo lideran, en qué sistema están. O sea, todo eso lo sabemos nosotros. Entonces, continúa diciendo, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, que no, yo no peco. No, mentira, que tú no pecas. Y su palabra no está en nosotros, porque cuando la palabra de Dios está en ti, tú sabes que tú pecas todo el tiempo. O sea, que esa religión que se basa en no pecar y golpe de pecho y latigazo y todo eso, eso no sirve para nada. Es el trato duro del cuerpo que a la final te termina pues con muchas llagas y con muchas heridas, pero sigue siendo el mismo. Como decían pues vulgarmente pues en las granjas, gallina que come huevo aunque le cortes el pico. Vamos a seguir tomando huevo porque eso es lo que le gusta. ¿Okay? Entonces después dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no desobedezcan. ¿Okay? Ahí lo pueden ver. Si alguno hubiera desobedecido o pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Okay? Entonces, la semana que viene voy a comenzar con este mismo porque de ahí vamos a partir como trampolín para darle el resto de la información que les tengo. Pero ustedes pueden ver que esto es precioso, la palabra de Dios es explícita, nos deja saber una serie de cosas espectaculares, cómo funcionan las cosas de Dios. Y claro está, todo esto forma la base para el Nuevo Testamento. De ahí partimos nosotros y si no salimos de ahí, no estamos en el lugar correcto. Nos hemos salido del carril de la vía ferroviaria. ¿Okay? Con eso en mente entonces culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando entonces, Señor amado, para seguir creciendo y para que todas las cosas que aprendamos y causen nuestro crecimiento espiritual sean para que nosotros tengamos la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.